Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí, listos para un vídeo más que promete, y mucho. Hoy amigos vamos a sumergirnos en un tema que ha sido la comidilla de todos, el chisme que no para, la explosiva revelación de Hande Erçel sobre su relación con Kerem Bürsin. Prepárense porque lo que viene es fuerte. Como saben, Hande y Kerem, los protagonistas de Love is in the Air, o Senkalkam, como la conocemos muchos, fueron una de las parejas más queridas, más comentadas y, por qué no decirlo, más perfectas al menos en la pantalla y durante un tiempo también en la vida real. Su química era innegable, la conexión se sentía hasta a través de la pantalla, y el romance que vivieron nos hizo suspirar a todos. Pero como todo cuento de hadas, parece que la magia se rompió, y ahora Hande ha decidido romper el silencio. En este vídeo vamos a analizar a fondo las declaraciones de Hande. Vamos a desentrañar las verdades que ha revelado, las emociones que ha compartido y sobre todo, vamos a intentar entender qué fue lo que realmente pasó entre ellos. ¿Fue amor? ¿Fue trabajo? ¿Fue una combinación explosiva de ambos? ¿O quizás algo más? Prepárense para un viaje lleno de emociones, de análisis y por supuesto, de mucho chismecito, porque seamos honestos, a todos nos encanta. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo como este, donde exploramos lo mejor y lo más jugoso del mundo del espectáculo, de las series turcas, de todo aquello que nos apasiona. No se pierdan nada. Denle al botoncito rojo, no les cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Y ahora sí. Comencemos con lo bueno. Hande Erçel, como saben, es una de las actrices más populares y talentosas de Turquía. Su belleza es innegable, su talento desborda y su carisma la hace única. Kerem Bürsin, por su parte, es el galán por excelencia, con un encanto irresistible y un talento que lo ha llevado a conquistar el corazón de muchos. Juntos formaron una pareja icónica, una de esas que creíamos destinada a durar para siempre. Pero la realidad, como siempre, es mucho más compleja. Recientemente Hande ha concedido algunas entrevistas donde, aunque de manera sutil, ha dejado entrever algunos detalles sobre su relación con Kerem. No ha sido una declaración directa y explícita, pero entre líneas, entre sonrisas, entre gestos, hemos podido sacar algunas conclusiones muy interesantes. Y esas son las que vamos a analizar. Una de las cosas que más ha llamado la atención es su actitud. Antes en las entrevistas se mostraba muy reservada, siempre intentando esquivar las preguntas sobre Kerem, evitando profundizar en el tema. Ahora parece mucho más relajada, más dispuesta a hablar, aunque sin revelar demasiado. Eso ya es un indicio de que algo ha cambiado, de que ha procesado la situación y está lista para seguir adelante. Es como si hubiera llegado a un punto de aceptación y, tal vez, de cierta liberación. La distancia en el tiempo, el proceso personal, todo ha contribuido a que ahora pueda hablar de manera más abierta, sin la carga emocional que pudo haber sentido en el pasado. En una de sus declaraciones más recientes, Hande habló sobre la presión mediática que sufrieron durante su relación. Era muy difícil, confesó. Constantemente estábamos bajo el escrutinio público, cada paso que dábamos era analizado, criticado. Eso sin duda afectó a la dinámica de nuestra relación. Y vaya que sí. Imagínense, dos personas enamoradas intentando construir una relación normal, pero con miles de ojos encima, con paparazzis acechándolos en cada esquina, con redes sociales llenas de comentarios, de especulaciones, de juicios. La presión debía ser enorme. Este aspecto es crucial. La fama, la exposición mediática, puede ser una espada de doble filo. Si bien brinda oportunidades, también puede destruir. En el caso de Hande y Kerem, la presión fue constante. Cada cita, cada gesto, cada publicación en redes sociales, era analizado y comentado. Los medios de comunicación a menudo magnifican cualquier detalle, creando titulares sensacionalistas que alimentan la curiosidad del público, pero también pueden generar malentendidos y dañar la intimidad de la pareja. Los fans, por su parte, se involucran emocionalmente en la relación, creando expectativas y, en algunos casos, exigiendo un comportamiento específico por parte de los actores. La idealización de la pareja en la pantalla, la creencia de que son perfectos en la vida real, puede generar frustración y decepción cuando la realidad no coincide con esa imagen idealizada. La constante presencia de los paparazzis, la invasión de la privacidad, la imposibilidad de tener momentos íntimos sin ser fotografiados, todo eso genera estrés y puede deteriorar la relación.
La falta de libertad, la sensación de estar siempre observados, puede asfixiar y desgastar a cualquier pareja, por más enamorada que esté. Es comprensible que Ande haya mencionado la dificultad de vivir bajo esa constante presión. Además, Ande también habló sobre la importancia de la libertad individual en una relación. Es fundamental que cada persona tenga su espacio, su tiempo, sus propios intereses. No se puede depender exclusivamente de la otra persona. La independencia es clave para que una relación funcione a largo plazo. ¿Será que esa falta de independencia fue un problema en su relación con Kerem? ¿Será que uno de los dos, o ambos, se sintieron agobiados por esa dependencia? La independencia es un pilar fundamental en cualquier relación sana. Cada persona debe tener su propio espacio, sus propios intereses, sus propios amigos, sus propias actividades. No se puede depender exclusivamente de la otra persona para ser feliz. Una relación donde uno de los dos, o ambos, renuncia a su individualidad, es una relación que está destinada a fracasar. En el caso de Ande y Kerem, la exposición mediática pudo haber exacerbado este problema. La constante atención, la necesidad de estar siempre juntos, la imposibilidad de tener momentos a solas sin ser fotografiados, pudo haber generado una sensación de agobio, de falta de libertad. La necesidad de mantener una imagen pública, de complacer a los fans, pudo haber dificultado que cada uno mantuviera su propia individualidad. Es posible que en medio de la vorágine de la fama y la atención, Ande y Kerem hayan perdido de vista la importancia de la individualidad, de mantener sus propios intereses, de tener tiempo para sí mismos. Quizás la presión de la relación y el trabajo los haya llevado a depender demasiado el uno del otro, limitando su crecimiento personal y profesional. La falta de independencia, en definitiva, puede ser una de las claves para entender el fin de su relación. Otro tema que ha tocado Ande, aunque de forma muy velada, es el tema de las expectativas. Muchas veces las personas idealizan las relaciones, crean una imagen perfecta y real. Y cuando la realidad no coincide con esa imagen, la decepción es inevitable. ¿Será que Ande y Kerem tenían expectativas muy altas sobre su relación? ¿Será que esperaban algo que finalmente no pudieron encontrar? La idealización es un peligro en cualquier relación. Cuando se crea una imagen perfecta y real de la pareja y de la relación, es inevitable que la realidad, tarde o temprano, nos decepcione. Las expectativas irreales pueden generar frustración, desilusión y, finalmente, el fin de la relación. En el caso de Ande y Kerem, la imagen que proyectaban en la pantalla, la química que transmitían, pudo haber generado expectativas muy altas en el público y quizás en ellos mismos. El éxito de Love is in the Air y la popularidad de la pareja pudieron haberlos llevado a creer que su relación en la vida real sería tan perfecta como la que veíamos en la pantalla. Es posible que hayan esperado un amor de cuento de hadas, sin problemas, sin conflictos, sin imperfecciones. Pero la realidad es diferente. Las relaciones en la vida real son complejas, llenas de altibajos, de momentos difíciles, de diferencias que deben ser negociadas y superadas. Cuando la realidad no coincide con la imagen idealizada, la decepción es inevitable. La falta de comunicación, la falta de aceptación de las imperfecciones, la incapacidad de lidiar con los problemas, pueden ser factores determinantes en la ruptura de una relación basada en expectativas irreales. La madurez emocional, la capacidad de aceptar al otro tal y como es, con sus virtudes y sus defectos, es fundamental para mantener una relación sana y duradera. También Ande ha hablado sobre la madurez emocional. Es importante aprender a gestionar las emociones, a comunicar de forma efectiva, a resolver los conflictos de manera constructiva. En una relación, no todo es felicidad, también hay momentos difíciles, y es fundamental saber cómo afrontarlos. ¿Será que la falta de madurez emocional fue un factor importante en su ruptura? ¿Será que no supieron manejar los problemas que surgieron? La madurez emocional es esencial para el éxito de cualquier relación. Implica la capacidad de entender y gestionar las propias emociones, de comunicar de forma efectiva, de resolver los conflictos de manera constructiva, de aceptar las diferencias y de ser empático con la otra persona. En una relación, inevitablemente surgen problemas y conflictos. La falta de madurez emocional puede llevar a la incapacidad de manejar esos problemas, a la mala comunicación, a la falta de empatía y, finalmente, a la ruptura de la relación. Es posible que en el caso de Ande y Kerem, la falta de madurez emocional haya sido un factor importante en su ruptura. Quizás no supieron gestionar las emociones negativas, no supieron comunicar de forma efectiva,
no supieron resolver los conflictos de manera constructiva. La inmadurez emocional puede manifestarse de diversas formas: falta de control de los impulsos, dificultad para expresar los sentimientos, incapacidad para escuchar y entender a la otra persona, tendencia a culpar al otro por los problemas. En general, lo que se desprende de las declaraciones de Ande es que su relación con Kerem fue intensa, llena de emociones, pero también complicada y llena de desafíos. La presión mediática, la falta de independencia, las expectativas irreales, la falta de madurez emocional. Todos estos factores pudieron influir en su ruptura. Es importante recordar que cada relación es un mundo, y que las razones por las que una relación termina pueden ser múltiples y complejas. En el caso de Ande y Kerem, es probable que una combinación de factores haya influido en su decisión de separarse. La presión mediática, la falta de independencia, las expectativas irreales y la falta de madurez emocional son solo algunos de los factores que pudieron haber contribuido a la ruptura. La falta de tiempo, la incompatibilidad de caracteres, los problemas de comunicación, las infidelidades, las diferencias en los intereses y valores. Todos estos factores y muchos otros pueden haber influido en el fin de su relación. Es fundamental respetar la privacidad de Ande y Kerem y no juzgar su decisión. Ellos son los únicos que conocen la verdad, y son los únicos que pueden decidir cómo quieren llevar sus vidas. Lo importante es que ambos sean felices y encuentren la paz y la felicidad que merecen. Pero, ¿qué hay de Kerem? ¿Qué opina él sobre todo esto? Por el momento, Kerem Bürsin no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema. Sin embargo, sí ha dejado algunos comentarios en redes sociales, donde ha expresado su respeto y cariño por Ande. Parece que, a pesar de todo, mantienen una relación cordial, de respeto mutuo. La actitud de Kerem es admirable. A pesar de la ruptura, ha demostrado respeto y cariño por Ande, y ha evitado caer en polémicas o en declaraciones que pudieran dañar su imagen o la de ella. Su silencio, en cierto sentido, dice mucho. Demuestra madurez, respeto y la intención de mantener una relación cordial con Ande, a pesar de haber tomado caminos separados. Es importante recordar que la vida es un constante cambio. Las relaciones, los sentimientos, las circunstancias, todo está en constante movimiento. A veces, dos personas que se aman, que se quieren, simplemente no pueden estar juntas. La vida a veces nos lleva por caminos separados, y es importante aceptar esa realidad, sin rencores ni resentimientos. Es posible que Kerem, en su silencio, esté reflexionando sobre la relación, sobre lo que pasó, sobre lo que pudo haber sido. Es posible que esté procesando sus propias emociones y, en su momento, decida compartir su versión de la historia. O tal vez simplemente prefiera mantener su privacidad y seguir adelante con su vida. Sea cual sea su decisión, es importante respetar su silencio y sus sentimientos. Lo importante es que ambos sean felices y encuentren la paz y la felicidad que merecen. Es importante destacar que, a pesar de la ruptura, Ande y Kerem siguen siendo dos grandes profesionales, dos personas con mucho talento y con una legión de fans que los adoran. Y aunque su romance haya terminado, su legado como pareja en Love is in the Air quedará para siempre en el recuerdo de todos. La química entre Ande y Kerem, la magia que transmitían en la pantalla, es algo que quedará para siempre en la memoria de los fans de Love is in the Air. Su trabajo juntos, su profesionalismo, su entrega, son algo que nadie puede negar. Ambos han demostrado su talento y su dedicación, y han construido una exitosa carrera en la actuación. Ande, con su belleza, su carisma y su talento, ha conquistado el corazón de millones de personas. Kerem, con su encanto, su profesionalismo y su talento, ha demostrado ser uno de los actores más importantes de Turquía. A pesar de la ruptura, Ande y Kerem seguirán siendo recordados como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su legado como pareja en Love is in the Air quedará para siempre en el recuerdo de todos. En conclusión, las declaraciones de Hande Erçel nos dan pistas, nos abren un poco la puerta a lo que pudo haber pasado en su relación con Kerem Bürsin. Es un tema complejo con muchos matices, y es difícil sacar conclusiones definitivas. Pero lo que sí podemos decir es que la presión mediática, la falta de independencia, las expectativas irreales y la falta de madurez emocional pudieron haber sido factores importantes en su ruptura. El análisis de las declaraciones de Hande nos permite entender un poco más lo que pudo haber pasado en su relación con Kerem. La presión mediática, la falta de independencia, las expectativas irreales y la falta de madurez emocional son solo algunos de los factores que pudieron haber influido en su ruptura.
Es importante recordar que la vida es un constante cambio y que las relaciones, a veces, terminan por diferentes razones. Lo importante es que Andy y Kerem, a pesar de la ruptura, hayan logrado mantener una relación de respeto y cariño. Es admirable la forma en que ambos han afrontado la situación, mostrando madurez y profesionalismo. Su legado como pareja en Love is in the Air quedará para siempre en el recuerdo de todos. Pero amigos, esto es solo una especulación basada en las declaraciones de Andy y en la información disponible. La verdad, como siempre, la saben solo ellos. Y tal vez algún día decidan compartirla con nosotros, aunque honestamente, creo que ya nos han dado bastante para analizar y para conversar. Es importante recordar que la verdad, en última instancia, la saben solo Andy y Kerem. Sin embargo, las declaraciones de Andy nos permiten reflexionar sobre las relaciones, sobre la importancia de la comunicación, de la madurez emocional, de la independencia, y sobre la necesidad de aceptar la realidad. La historia de Andy y Kerem nos enseña que el amor, a veces, no es suficiente. A veces, la vida nos lleva por caminos separados, y es importante aceptar esa realidad, sin rencores ni resentimientos. Y hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Recuerden que este es un canal dedicado a la farándula, a las series turcas, a todo lo que nos apasiona, y que siempre intentamos brindarles la mejor información, el mejor análisis y, por supuesto, el mejor chisme. Muchísimas gracias por ver este vídeo. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan ustedes sobre la relación de Andy y Kerem. ¿Creen que fue el fin de una historia de amor épica o que simplemente no eran el uno para el otro? ¿Qué creen que pasó realmente? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.